No sé a cuántos de ustedes les gusta el tema de la guerra, pero mi papá es militar, entonces yo me crié en una base militar. Aunque nunca quise ser militar, precisamente por rechazo al estilo de vida de mi papá, que fue fue una doble vida. Y yo de niño, yo veía esa doble vida y yo rechazaba eso. Pero desde el punto de vista bélico, pues a mí me gusta la guerra. Me gustan las películas de guerra, etcétera. Entonces, por naturaleza soy peleón. Entonces, pero eso es algo que el Señor el Señor ha vencido, ¿no? Y los que conocen mi historia saben que yo pues vengo de ahí. Y el Señor pues me ha sanado, me ha restaurado. El Señor ha hecho muchas cosas en mi vida, cosas que agradezco con todo el corazón. Me costó mucho trabajo, me costó muchas lágrimas, me costó ayunos y oración para que el Señor cambiara ese carácter, pero gracias a Dios pues el león ya está en el campo del cordero. Pero eso no significa que no me gusta pelear. El concepto me encanta. Por eso cuando hablan en la iglesia de guerra espiritual, yo... y vamos a vencer a Satanás, vamos, ¡guau! Y entonces, pues, ¿qué sucede? Yo sé que hay algunos que son como yo. Y cuando les toca el tema de la guerra espiritual, dicho sea de paso, me han dicho varios jefes de editoriales de libros cristianos, que cada vez que un autor, sea el que sea, publica un libro sobre guerra espiritual, ese es el primer libro que se vende sin... Pero eso es una cosa, dice Rey, es una cosa increíble. Tú pones un fuego así en la carátula y tú ves que la gente lo ve y quien lo escribió no importa, olvídate, dámelo. Entonces como que a la gente le gusta eso, entonces pues yo estudié sobre el tema. Y yo estudié a Rebecca Brown y estudié a todos los gurús de guerra espiritual, yo los estudié. Pero yo también estudio la Biblia. Y cuando empiezo a comparar, me doy cuenta que hay unas carencias increíbles. De hecho, en estos momentos acabo de descubrir que debo escribir un libro sobre guerra espiritual. Así que Señor, ahí en agenda. Amén. Pero el asunto es que me encantaría que chicos y grandes, jóvenes y maduros, no dije inmaduros, jóvenes y maduros, me escuchan bien. Porque tengo poco tiempo, pero tengo cosas fundamentales que enseñar. La guerra espiritual ha sido mal enseñada. Muy mal enseñada. Porque aunque dicen cosas muy ciertas, pero cuando carecen de fundamentos, esas verdades que declaran en estos libros no tienen el fundamento necesario para ser balanceados. Y al no ser balanceados, nos convertimos sin darnos cuenta, en brujos evangélicos. Y perdónenme que yo hable así, porque yo sé que la palabra está muy fuerte. Pero en términos prácticos nos convertimos en brujos evangélicos por no tener los fundamentos correctos y el balance correcto. Y lo que usted va a estar escuchando hoy probablemente nunca lo he escuchado. Estoy seguro que han leído esto 1000 veces, quizás más. Sin embargo, la perspectiva que el Espíritu Santo nos va a dar, estoy seguro que los va a convencer de que esta es la pura verdad. ¿Cuántos saben que en el mundo natural los soldados tienen que pasar por 2 adiestramientos fundamentales, básicos? Es el basic training, que es ¿y cuál es el contenido de ese basic training? Ahí no te ponen armas de guerra en las manos. En ese basic training, hay gente aquí de ejército. Me di cuenta ya. En ese basic training lo que hacen es fortalecer el cuerpo.
A eso se dedican, a desarrollar disciplina y el desarrollo del cuerpo. Disciplina y desarrollo del cuerpo. Disciplina y desarrollo del cuerpo. Y están 6 meses, 1 año, el tiempo que sea necesario, y se enfocan en fortalecer el cuerpo. Y no es porque ellos quieren que los soldados que vayan al campo impresionen a los demás soldados por ser bodybuilders y fisiculturistas. No se trata de eso. Es que el ejército sabe que para manejar las armas que van a manejar y los equipos que tienen que cargar, el cuerpo tiene que estar fuerte y sólido. Y si el cuerpo no está fuerte y sólido, cuando te pongan las armas de guerra encima, es más, cuando te pongan la armadura. ¿Y recuerdan la historia de David? Un chamaquito así, flaquitito, pastor de ovejas, chiquitino, y cuando él dijo, quiero ir a vencer a Goliat, quiero ir a vencer al gigante, le dijeron, bueno, pues ponte la armadura, y cuando le pusieron la armadura, él no podía con ellos, no podía con ella, era demasiado grande y pesada. Entonces, ¿qué pasa? La escritura en Efesios 6, que es el pasaje clásico de todos los guerreros espirituales, pues, ¿qué pasa? ¿A dónde ellos van para hablar sobre guerra espiritual? Pues ellos van a los versos 11 en adelante. Y no sé si tienen la foto de no tienen la foto de la armadura, pero si la tuvieran y la pudiesen enfocar, pues sería chévere. Pero en ese pasaje, del 11 en adelante del capítulo 6, te presenta la armadura de Cristo, la armadura que el Evangelio explica que debemos nosotros tener, ¿verdad? Y habla sobre el yelmo de la salvación o el casco de la salvación, habla de la coraza de justicia, habla del escudo de la fe, habla del cinturón de la verdad, habla de la espada del Espíritu, habla del calzado del Evangelio de la paz. Y habla de todo eso. Entonces, los guerrilleros espirituales se enfocan en la armadura. Se enfocan en la armadura. Y te enseñan con muchas declaraciones y proclamaciones de la palabra, y todo es fe y fe y fe. Te enseñan la sabiduría de esa armadura de Dios. Pero lo que muchos no se dan cuenta es que el pasaje bíblico antes del verso 11 te dijo nos enseñó cómo fortalecer nuestro cuerpo en términos espirituales para poder sostener las armas. Esa espada nada más, si tú no tienes un brazo bien fuerte, no lo puedes levantar. El escudo como tal no lo puedes levantar si no tienes la fortaleza para sostenerlo. Pero ¿qué pasa? Nosotros estamos hablando en términos espirituales. Nuestro hombre interior, nuestra mujer interior, nuestro ser interior se tiene que fortalecer para nosotros estar preparados para el segundo adiestramiento. No estamos listos para la guerra. No estamos listos para la guerra. Primero tenemos que fortalecer nuestro ser interior. Luego tenemos que aprender a usar las armas espirituales después que ya nuestro ser interior tiene la fuerza necesaria para poder manejar las armas. Tengamos esto claro. Así es que el verso 11 en adelante nos está hablando de las armas. Pero no nos metamos ahí, porque primero tenemos que descubrir qué es lo que nos va a fortalecer a nosotros para poder manejar las armas. Quiere decir que si alguien, los pelitos de la barba suenan. Oh, wow. Barba. La tecnología está increíble. Y como estamos en HD, si hay un pelito fuera de sitio, se va a ver también. Pero no importa. Ok, volvemos. 2 adiestramientos. Uno es físico y el otro te enseñan a usar las armas. ¿Ok? Así que el primer adiestramiento es físico, el otro es tecnológico, el otro es desarrollar expertise en el uso de las armas. Eso se transfiere al mundo espiritual y es lo mismo.
necesitamos fortalecer nuestro ser interior primero, antes de entonces desarrollar la habilidad de usar las armas espirituales. Entonces, el verso 10 es el que concluye los primeros 9. Del 11 en adelante nos habla de las armas, no vamos a tocar eso hoy. Así que si yo predicara el domingo que viene, tocaría del 11 en adelante. Pero como no me toca, pues yo voy a hablar de la primera parte, ¿cierto? Ok, entonces el verso 10 nos dice de la siguiente manera, y esta es la conclusión de los primeros 9. Finalmente, confíen en el gran poder del Señor. ¿Para qué? Para fortalecerse. Yo estoy en una versión, mira qué raro, se me olvidó poner en qué versión estoy, porque no es la Reina Valera, obviamente. Pero si no me equivoco es Palabra de Dios para Todos, la PDT. Pero dice el verso 10, y el que tenga oídos para oír, oiga, finalmente confíen en el gran poder del Señor. ¿Para qué? Para fortalecerse. Quiere decir que él está hablando de estos primeros 9 versos. Esta es la sabiduría divina que pone a nuestra disposición para que nosotros nos fortalezcamos. ¿Están preparados? Vamos al 1 entonces. Este es el proceso que Dios usa para fortalecernos espiritualmente. Y comienza así. Hijos, obedezcan a sus padres como lo manda el Señor, porque esto es justo. Respeta a papá y a tu mamá, porque este es el primer mandamiento que está acompañado por una promesa. Así te irá bien en todo y tendrás una larga vida en la tierra. Amén. Y tú dirás, pero espérate, él no está hablando de guerra espiritual, está hablando de guerra espiritual. ¿Y sabes por qué? Porque hay una autoridad espiritual que viene sobre la vida de uno cuando nosotros nos sujetamos a la verdad y nos sujetamos a la palabra de Dios. Ponme a un chico con un shofar en la mano, con aceite y sales de todas clases. Sí, porque hay gente que en este tiempo son así medio... Y tú los ves que están armados con sales y tienen aceite. Y este es ungido. ¿Y qué aceite no es ungido? Hasta el aceite de oliva que usas para la ensalada es ungido, porque ¿qué significa unción? ¿Qué significa aceite? Pero eso de ungido, ¿y de dónde salió eso? Porque tiene un olor ahí a madera de acacia o porque vino del monte Getsemaní, un pedacito de un olivo del monte Getsemaní. Mira, nosotros los humanos somos místicos. Y si lo traíste de Jerusalén en el último viaje que hiciste a Europa, y lo traíste de Jerusalén, olvídate, esto casi hay que tocarlo así en bandeja de plata. Porque es aceite ungido. Mire, déjese embeleco. Cualquier aceite, hasta el aceite así que te sale por el cuello, lo puedes coger para ungir a alguien. Perdonen lo grotesco, ¿verdad? Pero miren, es que no seamos místicos. Entonces, ¿qué sucede? Ponme a un joven equipado, con shofar, con aceite, con sales y todas esas cosas, y ponme a un jovencito aquí, con nada de eso. Pero este es respetuoso y obediente a sus padres. Y no porque sus padres sean un bombón de chocolate. Sus padres podrán ser difíciles, sus padres podrán ser malcriados, sus padres podrán ser bocones, irrespetuosos. Sí, porque hay padres irrespetuosos, porque a los hijos se les respeta. Pero hay padres que porque son padres juran que son la última Coca-Cola en el desierto y que yo puedo hacer con mis hijos lo que les da la gana y los puedo tratar como me dé la gana porque son mis hijos, y el Señor te dice, no, pero contigo voy a bregar ahorita. Ahora es que los jóvenes tenemos que respetar a nuestros padres, aunque tengamos por madre una araña pelúa. Tenemos que respetarla.
tenemos que respetarla. Así que si ella grita, yo no puedo gritar. Porque si ella peca, yo no voy a coger pon y a pecar con ella. Porque la Biblia dice que en nuestros hogares no podemos gritar. Y el que grita en su casa peca. Y sobre todo, si tu vecino te oye. Y en Puerto Rico no te escuchaban porque las paredes eran de cemento, pero aquí te escuchan. Entonces, la Escritura dice que este joven, equipado con aceites y sales y shofar, no tiene autoridad espiritual para enfrentarse al diablo. Pero este, que no tiene equipo, no tiene nada, por el simple hecho de ser respetuoso a sus padres y honrarlos, aunque no se lo merecen. Pero el simple hecho de ser una persona que controla su malestar, con tal de honrar a Dios, está investido de autoridad espiritual. ¿Qué tú crees que va a pasar cuando este jovencito se ponga de rodillas? Cuando se ponga de rodillas y levante sus manos, el infierno va a temblar. ¿Por qué? Porque el infierno y Satanás, los demonios, saben que este chamaquito tiene autoridad espiritual. Pero podrá soplar cuanto shofar encuentre. Podrá bañar las paredes de aceite. Podrá tirar sales por todos lados y decir cuanto conjuro y usar el nombre de Cristo. Y ni el nombre de Cristo lo salva. Al contrario, le van a dar una pela. Entonces, eso no se predica. Eso no se predica. Te enseñan a usar las armas. Te enseñan a decir todas esas proclamaciones de fe tan elaboradas y tan sofisticadas. Te enseñan a decir muchas cosas que están en el campo del mundo espiritual. Pero no te enseñan a sostener eso. No te enseñan a fortalecerte. Porque para el uso de estas armas espirituales nosotros tenemos que fortalecernos. Entonces, los mensajes de Jesús son chocantes, porque Él está hablando de guerra espiritual y de momento te sale con el cuento de que tú tienes que obedecer a tus padres y tienes que entender que ese es el primer mandamiento con promesa. Tú quieres vivir largo, tú quieres llegar a viejito y estar lleno de vida. Tú quieres llegar a viejito y lucir joven. Y tú quieres ser prosperado en la vida. Asegúrate de respetar a tu mamá. Porque si el Señor no te aguanta que tú le faltes el respeto a tu papá, que lo hagas con mamá, peor todavía. Porque Dios tiene un coco con las mujeres. Yo no sé lo que le pasa a Dios. Porque Él no tiene preferencia, pero me da la impresión que sí. Porque Él la sobreprotege. Es una cosa increíble. Entonces, el verso 5 nos dice así: esclavos. Pero fíjate que Él usa la palabra esclavo. Pero en este tiempo, ¿qué nombre se utilizaría? ¿Cuál? Empleado. Empleado. ¿Cuántos son empleados aquí? ¿Cuántos son empleados de alguien aquí? Pues mire, prácticamente el 99%. Entonces mira lo que dice: empleados, obedezcan a sus amos, obedezcan a sus jefes aquí en la tierra. Empleados, obedezcan a sus jefes aquí en la tierra. Y si tu jefe es tu marido, ni hablar. Sí, porque hay mujeres que se sujetan a su jefe hasta que su jefe es su marido. Y se creen que tienen licencia para hacer lo que les da la gana porque el jefe es el marido. Si está mal que hagas lo que te dé la gana en tu casa, peor es hacerlo en la empresa.
Empleados, obedezcan a sus jefes aquí en la tierra. Obedezcan con mucho respeto y sinceridad, como si estuviesen sirviéndole a Cristo. Como si estuviesen obedeciendo a Cristo. No trabajen solo cuando te estén vigilando, porque hay algunos que se portan bien mientras el jefe esté cerca, pero tan pronto de la espalda y hasta se ponen a murmurar de él. El que murmura contra su jefe, contra Cristo murmura. Ah, no, pero es que Cristo no es como mi jefe. No importa. Es que aquí dice, sírvele a tu jefe como si fuera Cristo. Por lo tanto, cuando lo pelas, a Cristo pelas. Ahí está, confirmación. Verso 6, no trabajen no trabajen solo cuando les estén vigilando, sino como esclavos de Cristo, como empleados de Cristo, cumpliendo la voluntad de Dios de todo corazón. Quiere decir que si tus compañeros de trabajo te dicen, ay, ¿por qué tú eres tan proper? ¿Y por qué tú siempre estás exageradamente haciendo más de lo que debes? Pues tú le contestas, porque yo sirvo en esta empresa, yo sirvo en esta compañía, como si estuviese sirviendo a Cristo. Y a Cristo yo no me voy a conformar con darle lo mínimo. Yo voy a dar lo máximo de mí, aunque no me paguen por eso. Y cuando van a buscar a alguien a quien proponer, a quien promover, ¿quién va a ser el primer nombre que va a salir? ¿A quién van a ser el primero que van a recordar para considerar a una promoción? El que da más de lo que se esperaba de él. Y esas son las cosas que pasan con los creyentes. Pero ¿qué pasa? Tú dices, pero espérate, pastor, estamos hablando de guerra espiritual, todavía sigue siendo esto. Exactamente eso. Entonces, hay un empleado aquí que es un chismoso, infiel, hace lo mínimo y alaba a Dios en la iglesia. Pero hay uno aquí que alaba a Dios en la iglesia, pero no es murmurador ni chismoso contra su jefe. Ese no se gasta el lujo de hablar más del jefe, aun cuando el jefe está malito y es maceta con él solo. Y eso significa, para los que no son puertorriqueños, es duro y no suelta. Pero aunque sea así, tú ser leal. Entonces que es leal y no murmura, no chismea y todo lo demás, hay un mal ambiente en la oficina. Y ora para que el ambiente cambie, porque está mala la cosa. ¿Y qué va a pasar? Nada. Pero cuando ora, ¿qué pasa? ¿Sabes por qué? Porque cuando tú llegas todos los días por la mañana, la presencia de Dios va delante de ti. No va delante de su efecto en la oficina es igual que el efecto de un impío, pero él alaba a Dios en la iglesia. Pero el efecto de cuando entra a la oficina, cambia el ambiente. Y cuando él ora, cosas pasan. Porque tiene autoridad y no. Está fortalecido espiritualmente, pero no. ¿Pero qué lo fortalece? Porque ora y media, 2 horas diarias. Pero lo que hace es dándoles estudio bíblico a Dios. Citándole Biblia como si Dios no supiera Biblia. Pero lo que hace es humillarse. Y en vez de darle estudio y predicaciones a Dios, lo que hace es, Señor, ten misericordia de mí, cubre mi debilidad y úsame como tú quieras este día. Y probablemente lo que ora es 40 minutos, no tanto como aquel, pero ¿quién tiene más autoridad?
Así que no nos engañemos. La fiebre no está en la sábana. ¿Te va? Sí, no. Verso 8, para ir cerrando. El verso 8 dice, recuerden que cuando uno hace algo bueno, recibe recompensa del Señor. No importa si uno es esclavo o es libre. Y ustedes, amos, traten bien a sus esclavos y no los amenacen, pues recuerden que su amo y el de ellos está en el cielo y Él trata a todos por igual. Así que esto es para los jefes. No anden amenazando a sus empleados, diciéndoles, mira a ver lo que hace porque te voy a votar. Dice la Escritura que eso es pecado. Tú trata a tus empleados como si fueran discípulos tuyos, a quien tienes que discipular y pastorear. Y hay algunos que son más lentos que otros, ayúdalos, no los amenaces de votarlos y no les pongas esas presiones, porque Dios no hizo a todo el mundo igual, pero sí pretende que nosotros ayudemos a los lentos, fortalezcamos a los débiles y nosotros, donde más recompensa recibimos, no son de los extraordinarios empleados que logremos, que los extraordinarios empleados que lleguen a la empresa. Donde más recompensa recibiremos son con aquellos mediocres que lo convertimos en extraordinarios empleados, porque tuvimos el corazón, la paciencia, la sabiduría para educarlos, enseñarles, formarlos y hacerlos mejores personas. Pero a mí se me quedó un verso que ninguno me dijo, pastor, se le quedó. Y yo terminé y yo dije, pero espérate, pero el turno de los padres se me escapó, no sé qué pasó, desapareció. Pero ¿será que el Señor quiso que fuese el último? Así que pónganse los cinturones de seguridad. Que aquí vamos, verso 4, saltamos al 4. Y en el verso 4 dice padres. ¿Cuántos padres hay aquí? Y eso incluye madres. ¿Dónde están? Muy bien. ¿Y abuela? ¿Y abuelo? Somos muchos. Epia. ¿Usted es abuela? Sí. No puede ser. ¿Serio? Padres, no hagan enojar. No hagan enojar a sus hijos. Padres, no hagan enojar a sus hijos. Padres, no hagan enojar a sus hijos, sino edúquenlos con la disciplina. Quiere decir que para evitar que no se enojen, voy entonces a reprimirme de disciplinarlos. No. Él dice, busca la sabiduría necesaria para que disciplinándoles y enseñándoles no lo hagas de forma que lo exasperes. No lo hagas de manera que lo hagas enojar. Y a rayo, pastor, eso está difícil. Eso está bien difícil. ¿Y quién dijo que era fácil? Nadie. Pero lo que sí la Escritura está diciendo, para tú lograr eso necesitas ¿qué? Sabiduría. ¿Y de dónde viene la sabiduría al que le falta? Viene del cielo. Por lo tanto, padres que no oran, abuelos que no oran y pretenden sacar un buen muchacho, una buena muchacha de esa generación que se está levantando, usted no lo va a lograr. Usted va a fracasar y se lo anuncio desde ahora. ¿Por qué? Porque nosotros los padres tenemos que estar clamando, intercediendo, intercediendo por nuestros hijos. ¿Sabes por qué? Porque hay palabra de Dios. Hay palabra de Dios
para todos. Pero cuando la palabra de Dios se convierte en rema, y la palabra rema lo que significa es que la palabra de Dios, que es logos, que es la palabra escrita, que es esa palabra que está ahí para todos. Esa palabra logos no tiene el impacto de transformar vidas, a no ser que esa palabra logos se convierte en rema. ¿Y cuál es rema? Cuando el Espíritu toma esta palabra logos, que es palabra de Dios, pero es muerta. Y digo que es muerta, no me apedreen, digo que es muerta en el sentido de que mientras esa palabra no cobre vida, es muerta. Por eso hay gente que tiene mucho conocimiento de las Escrituras, pero están muertos, viven dobles vidas, son hipócritas. Pero cuando esta palabra que es logos se convierte en rema es porque el Espíritu tomó esta palabra y le metió vida, le metió poder y la convirtió en una palabra revelada que se ajusta específicamente a las necesidades de tu corazón. Y hay gente, mucha gente aquí, y hay algunos que van a recibir esta palabra como un hermoso logos. Y van a salir por ahí diciendo, qué chévere, qué chistoso es el pastorcito. Para ser pastor es un buen comediante. Pero hay algunos que van a salir por ahí disimulando el corazón quebrantado y no van a poder despegar esta palabra de su corazón porque el Espíritu le fundió la palabra en su alma y ya no pueden ser los mismos. Y van a llegar a su casa a pedir perdón y van a orar de una manera diferente y cosas nuevas van a ocurrir. Ahí la palabra se convirtió en rema. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros los padres necesitamos rema en nuestras bocas para sellar el corazón de nuestros hijos. Porque hay padres que regañan con el logo. Y les encanta estrujarle la Biblia a los hijos. ¿Y tú crees que eso le hace bien? Eso los revela más, los endurece más. Pero hay padres que dicen, ten mucho cuidado. No me faltes el respeto. Primero, porque lo que te he enseñado yo toda la vida es respeto. 2, porque estás hiriendo el corazón de un padre que te ama más que cualquier ser en esta vida. Y 3, así te dice el Señor. Esta mañana orando por ti, antes de que pasara esta crisis, esta mañana orando por ti, Dios me dio una palabra en mi corazón. Y ya veo por qué y para qué. Así te dice el Señor. Y ese niño va a temblar y podrá disimular y se va por ahí protestando. Pero esa palabra se le va a quedar pegada al alma porque fue esculpida con el dedo de Dios en las tablas de su corazón. Y cuando un padre tiene rema para sus hijos y cuando un padre tiene rema para sus nietos, marca a sus hijos para bien. Y eso no significa que ahora nos vamos a callar, que ellos hagan lo que quieran, porque yo no puedo exasperarlos, porque yo no puedo hacer que se enojen. No, si tengo que hacer que se enojen, lo voy a hacer. Lo voy a hacer. Porque cuando Isaí tuvo sus hijos, el sumo sacerdote del templo, pero él dejaba a sus hijos hacer lo que querían, porque no quería molestarlos, porque no quería provocarlos a enojos. Y vino un día el Espíritu Santo y le habló a Samuel y le dijo, dile a Isaí que hay juicio para su casa. Pero no por causa de sus hijos, que eran los que estaban pecando. ¿Tú sabes contra quién venía el juicio? Contra el mismo sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque teniendo la palabra, no molestaste a tus hijos. No los incomodaste con el rema de mi palabra. No los disciplinaste. Dejaste que pecaran por la libre y dejaste que el desorden se apoderara de la casa. Pero hay un papá que alaba a Dios en la iglesia
que ora por sus hijos, que busca que el Señor le muestre la palabra para sus hijos. ¿También te va? ¿No? Pero, ¿quién es este? ¿Quién es este? El papá, ¿que qué? Dijiste, que ora por sus hijos, que busca una palabra diaria para ellos, todas esas cosas, y alaba a Dios en la iglesia, pero es un malcriado con su esposa. La regaña como si fuera una hija. Y siempre tiene ese espíritu como de superioridad sobre ella. Pero está este otro que ora por sus hijos y busca para la revelación de Dios para ellos y alaba a Dios en la iglesia. Tú lo ves hasta medio low-key. Pero es un hombre que ha sabido pastorear a su esposa. La corrige en amor, le escucha, le pide perdón y se disculpa cuando comete errores, la reconoce como una ayuda, jamás le falta el respeto. ¿Quién de los dos tú crees que tiene autoridad espiritual? No, pero este ora. No, pero este lee Biblia. No, pero este busca revelación de Dios para sus hijos. ¿Por qué este tiene más autoridad? ¿Sabes por qué? Porque cuando este corrige, no exaspera a sus hijos. Aun cuando en ocasiones se le zafa el gatillo. Pero tú sabes por qué sus hijos no lo escuchan. Porque tú pretendes que yo me comporte de una manera diferente a como tú te comportas en tu casa, en casa. Entonces tú quieres que yo trate a mi hermanita con respeto, pero a mamá tú no la tratas con respeto. Tú quieres que yo honre a papá, pero a la primera que le falta el respeto a papá eres tú. Entonces, ¿quién eres tú para venirme a corregir si tú eres peor que yo? Así piensan los hijos, perdóname. Así piensan los hijos. Y perdóname, a mí no se me olvida como yo pensaba. Porque mi padre es militar y mi mamá aprendió a ser militar también. Y nos corregían, pero a fuerza de Diana todos los días. Aquello era bim bam todos los días. ¿Sabes qué? Crearon en mí un monstruo. ¿Por qué? Porque yo decía, yo recibiría esto si tú fueras un buen ejemplo para mí. Pero en realidad lo eres. Yo en mi cabeza decía, mami, papi, ustedes son unos hipócritas. Porque me exigen a mí, con 13 años, lo que ustedes con 40 no son capaces de dar. Entonces, exasperar a los hijos no es solamente hablarles de la manera apropiada. Porque tú puedes ser un PhD, un doctor en psicología a la hora de tratar con tus hijos. Y usar las palabras correctas y usar los estilos correctos. Pero si ellos ven que no modelas lo que pretendes enseñar, los primeros que se van a enojar contigo son ellos. Quiere decir que el asunto de exasperar a nuestros hijos, vuelvo y te repito, aun cuando se me zafa el gatillo, los hijos te van a tolerar. ¿Sabes por qué te van a tolerar? Porque ellos saben que eres humano. Y en cualquier momento puedes perder la tabla. Y eso significa en puertorriqueño, puedes perder el control. Pero ellos te van a tolerar. ¿Sabes por qué te van a tolerar? Porque eres un buen modelo de Jesús en tu casa. Y estás dispuesto a pedir perdón cada vez que se te zafa el gatillo. Y por las veces que pediste perdón, te ganaste la autoridad para corregir. Entonces, esto es guerra espiritual.
Esto es prepararnos para hacer guerra espiritual. Porque luego de esto, tú agarras la espada, luego de esto, tú agarras el escudo, luego de esto, tú agarras el yelmo de la salvación, luego de esto, tú coges el apresto del evangelio de la paz, luego de esto, tú coges el cinto, etcétera, etcétera. Y tú te vas a llevar enredado al mundo de las tinieblas. Y tú caminas y las tinieblas tienen que abrirte paso. Pero no es por todas las armas que llevas encima, es por quién eres en tu casa. Porque es allí donde te desarrollaste, fue allí donde te fortaleciste, fue allí donde aprendiste a aplicar el evangelio. Fue allí donde te convertiste en una persona conocida en la dimensión del cielo, pero también en la dimensión del infierno. Y tú querrás ser conocido en el infierno. Quiere decir que en los lugares donde más horas pasamos en el día, que es en casa y en el trabajo, son en esos dos lugares. Fíjate que la Biblia no menciona, la iglesia no menciona la iglesia. La Biblia no menciona la iglesia. Aquí la iglesia no ha aparecido por ningún sitio. Habló de casa y del lugar de trabajo. ¿Por qué? Porque son los dos lugares donde realmente se te conoce. Son en los dos lugares donde realmente eres lo que eres allí. Pero lo que somos aquí, no, miren qué lindo se ven todos, qué santitos. Todos se ven tan buenos. Todos están listos para ir para el reino. Todos. Aquí somos todos ovejitas hermosas. Peluditas y todo lleno de lana. Pero cuando nos transformamos es cuando abrimos las puertas de nuestra casa y las cerramos ahí. Y cuando estamos en la comodidad del trabajo. Y Dios dice, el que quiere prepararse a hacer guerra espiritual, aprenda a hacerlo en los lugares más íntimos de su vida. Y cuando salga de allí, estás listo a que yo entonces te pueda equipar con las armas que puedas manejar para vencer a Satanás. Ya terminé. Entonces, solo nos queda responder a Dios. Cada cual sabe en qué área debe responder a Dios. Cada cual sabe qué fue lo que Dios tocó con su dedo en lo íntimo de tu alma. Cada cual conoce. Y yo voy a orar por aquellos que reconocen que Dios les habló. Y si Dios te habló y quieres responder a lo que Dios te dijo, yo te voy a invitar a que te pongas de pie. Yo voy a orar por ti y clamo, Padre, en el nombre de Jesús, para que todos los que hayan escuchado no voz de hombre, sino voz de Dios. Para que todos los que hayan entendido cómo estar preparados para hacerle frente a las acechanzas de Satanás. Porque estamos en tiempos difíciles, en tiempos malos. Estamos en tiempos donde Satanás, reconociendo que le queda poco tiempo, nos va a tirar con todo lo que tiene. Pero Padre, nosotros queremos ser entendidos en los tiempos. Y queremos ser sabios, estratégicamente sabios para enfrentarnos a los retos de este último tiempo. Te rogamos en el nombre de Jesús que nos dé, Señor, la capacidad de podernos fortalecer
en estas áreas que tú nos has llamado a fortalecernos. Señor, yo quiero ser un mejor esposo, un mejor papá. Quiero ser un mejor abuelo. Yo quiero ser un mejor jefe, quiero ser un mejor empleado. Padre, yo quiero en el nombre de Jesús pedirte que tu Espíritu venga sobre mí. Pido perdón por mis pecados, pido perdón por esa área en la que no he podido responder. También te pido perdón por mi ignorancia, porque estas cosas estaban ahí en las Escrituras y yo, Señor mío, no tuve la sensibilidad para entenderlas. Y yo te ruego en el nombre de Jesús que tú nos llenes de, Señor, de ese poder. Danos esa unción especial para comenzar a modelar el Evangelio donde realmente tengo que hacerlo, que es en el núcleo, en la intimidad de mi casa. Es, Señor mío, en aquel lugar donde paso la mayor parte del tiempo, en mi trabajo, compartiendo con empleados, con compañeros y jefes. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Te doy gracias por haberme hablado. El que me hayas hablado y me hayas tocado me demuestra cuánto me amas y que me estás preparando para hacer de mí uno que forme parte de esa iglesia que será levantada pronto. Una iglesia sin mancha y arruga. Una iglesia que honre a Cristo con su comportamiento y sus actitudes. Padre, en el nombre de Jesús, quiero darte las gracias.